Hola, si están aquí ahora mismo, significa que también les gustan las historias de vidas reales. Frente a ustedes, un relato de autor. Que lo disfruten. El director de la clínica, Vargas, estaba seguro de que lo había calculado todo a la perfección. Para salvar su puesto y la reputación del hospital, acusó con sangre fría al mejor cirujano de negligencia criminal. La sentencia fue brutal. Traslado a un poblado remoto, donde la ciudad más cercana quedaba a cientos de millas de selva impenetrable. Él pensó que aquella frágil mujer de ciudad se quebraría en una semana. Pero al destino le encantan las bromas crueles. El agua estaba helada, pero Valeria casi no lo sentía. Se frotaba las manos con un cepillo duro hasta que las yemas de los dedos se le pusieron de un rojo encendido. Afuera soplaba el viento de noviembre. En el calendario figuraba el año 1995, una época en que la vida humana valía menos que una cajetilla de cigarros, y el juramento hipocrático sonaba como un mal chiste. Valeria miró el espejo empañado sobre el lavabo. Desde ahí la observaba una mujer cansada de 42 años. Un moño severo de cabello oscuro con hebras plateadas, ojeras marcadas. Pero la mirada seguía siendo la misma. Aguda, atenta, escrutadora. La mirada de una cirujana acostumbrada a tomar decisiones en fracciones de segundo. Valeria. La puerta se entreabrió, y por la rendija asomó la cabeza de la jovencísima enfermera Karina. Le temblaba la voz. «Ya llegaron esos. Están exigiendo al jefe». «¿Quiénes son esos, Karina? Habla claro». «Pues los de las camionetas. Se agarraron a golpes. Trajeron a uno muy grave. Gritan que todos los médicos vayan con él o van a destrozar el hospital». Valeria se secó las manos con la toalla y salió al pasillo. Dos hombres fornidos con chamarras de cuero arrastraban a un tercero, que jadeaba mientras se apretaba el costado. Cerca de ellos revoloteaba el pálido interno Pablo. «¿Dónde está el jefe?», rugió uno de ellos, jugueteando con una cadena de oro. «Hay que salvar al nuestro. ¿Quién es el mejor cirujano? ¿Tú o qué?». Le clavó un dedo en el pecho a Pablo. Él tragó saliva. «Yo solo soy asistente. Yo soy cirujana», dijo Valeria con firmeza, dando un paso al frente. «¿Qué tiene?». «Una herida de bala, en el abdomen. Muévete. Si el gordo se muere, se les acaba el tiempo a todos». En ese momento, al fondo del pasillo, las puertas se abrieron de golpe. «Doctora, ayude. La atropelló un coche. Es una niña. Apenas tiene 7 años». Valeria se lanzó hacia la camilla. La niña estaba inconsciente, con el rostro blanco como el yeso, la respiración entrecortada, silbante. Su mirada experta detectó al instante la torsión antinatural del tórax. Neumotórax. Posible ruptura del bazo. Ya se contaban los minutos. «A la primera sala de cirugía, ya. Pablo, prepara la anestesia. Tipo de sangre, rápido». ¿A dónde crees que vas?». Un pandillero le bloqueó el paso. «Primero el nuestro. La niña puede esperar». «La niña tiene hemorragia interna», dijo Valeria mirándolo directo a los ojos. «No va a sobrevivir. Su herido está consciente. La presión está estable. Lo atenderá el equipo de guardia». «¿Te crees inmortal o qué?». Dio un paso hasta quedar pegado a ella. «Si el gordo se muere, te voy a romper las manos». «¿Con qué vas a cortar entonces?». En el pasillo se hizo un silencio tenso, cortante. Solo se oía el zumbido de las lámparas del techo y los sollozos de la madre de la niña. Valeria sintió un escalofrío subirle por la espalda, pero el miedo se transformó en una furia helada. «Quite las manos», dijo en voz baja, pero de tal manera que todos la oyeron. «Yo soy médica. Yo decido a quién se atiende primero, con base en los criterios médicos. Si no se aparta, voy a llamar a la policía». En ese momento apareció en el pasillo el director médico Vargas. Venía dando pasitos rápidos, secándose la calva con un pañuelo. «¿Qué está pasando?». «Caballeros, por favor, cálmense. Valeria, atienda de inmediato a este paciente en la primera sala de cirugía. Son personas respetables». «En la primera sala va a entrar la niña», cortó Valeria. «Tiene el pulmón perforado». «¿Usted es cirujano o administrador?». Vargas se puso pálido. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía de quién era la camioneta que estaba estacionada en la entrada. «¡Es una orden!», chilló. «Deje a la niña con Romero, que él se encargue. Usted va con el hombre». Romero era traumatólogo
y no habría podido sacar adelante una cirugía así. Valeria ya empujaba la camilla hacia adelante, apartando con el hombro al pandillero que dudó por un segundo. «Yo voy al quirófano. Y usted, doctor Vargas, haga lo que le dé la gana». Las puertas de la sala de cirugía se cerraron a sus espaldas. Ese era su mundo. Un mundo de limpieza estéril, luz fría y acciones precisas. Bisturí, pinza, aspirador. El tiempo se comprimió hasta quedar tenso como un resorte. Las manos trabajaban solas, obedeciendo reflejos afinados durante años. El cuerpecito sobre la mesa parecía tan frágil. Valeria peleaba por cada latido de aquel corazón diminuto, olvidándose de todo lo que ocurría al otro lado de la puerta. No sabía que, en el quirófano contiguo, un joven interno intentaba sacar la bala con manos temblorosas y había lesionado una arteria importante. Valeria terminó 3 horas después. La niña respiraba de forma regular. Iba a vivir. Valeria se arrancó del rostro la mascarilla empapada y se quitó los guantes. La puerta se abrió de golpe con estruendo. En el umbral estaba Vargas, con la corbata torcida y el rostro cubierto de manchas rojas. ¿Entiendes lo que hiciste? El gordo se murió en la mesa. Su gente está destrozando todo el primer piso. Dijeron que van a enterrar al que lo operó y al que se negó. ¿Y qué tengo que ver yo? No podía abandonar a una niña. A ellos les da igual. Vargas la agarró de los hombros. Creen que dejaste que se muriera a propósito. Ya saben tu nombre. Sandoval. Se te acabó todo. Y a mí también. Si no te entrego. ¿Va a entregarme? Ella lo miraba sin reconocer al hombre con quien había trabajado 15 años. Ya les dije que te despedí por negligencia. Que estabas borracha. Que no pude detenerte. ¿Me difamó para tapar su cobardía? Yo estaba salvándome a mí mismo y al hospital. Así por lo menos hay una culpable concreta. Tú. Sacó una carpeta del cajón del escritorio. Aquí está la orden de despido. Fírmala. No lo haré, dijo ella en voz baja. Idiota. Esta noche te van a esperar afuera de tu casa. Valeria, para esa gente no existen las leyes. Pero tengo una opción. Arrojó un mapa sobre el escritorio. Su dedo señaló un vacío verde en el norte, donde casi no había caminos. San Ignacio, a 300 kilómetros de la ciudad más cercana. Selva, jaguares. Ahí el paramédico murió hace un mes. Nadie quiere ir. Te quedas escondida hasta que todo se calme. Soy cirujana de la más alta categoría. La voz de Valeria se quebró. ¿Y usted me manda al exilio? Te estoy salvando. Si no desapareces hoy, mañana te van a encontrar tirada en una zanja. Ya hablé con la administración. Lo vamos a manejar como traslado. Allá nadie te va a buscar. Valeria se acercó a la ventana. Abajo, frente a la entrada, había 2 camionetas negras con los faros encendidos. Estaban esperando. Miró sus manos. No le temblaban. Está bien. Deme los papeles. Empacar fue rápido. El departamento, que hasta ayer le parecía una fortaleza, de pronto se volvió ajeno. El florero de cristal, regalo de su madre. Los libros reunidos a lo largo de toda una vida. La manta acogedora. Todo eso se quedaba ahí, en su vida anterior. A la vieja maleta solo fue a parar lo indispensable. Ropa abrigadora, un cambio de ropa interior, unas cuantas fotos y, por supuesto, sus instrumentos. Su juego personal de bisturíes, el estetoscopio, el manual de cirugía de urgencia, aquello que constituía la esencia de quien era. El autobús salía a medianoche. La terminal estaba bañada por la luz apagada de los faroles. Olía a gases de escape y a asfalto mojado. Valeria se subió el cuello del abrigo, tratando de esconder el rostro. Sentía que en cualquier momento iba a surgir una chamarra de cuero de la oscuridad y que algo metálico iba a brillar. Entró al autobús, subió la maleta al portaequipaje, se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio helado. El autobús dio un tirón y empezó a alejarse lentamente de la ciudad que la había traicionado. Pasaban las luces de las casas, los garajes, los huecos negros de los parques. Allá atrás se había quedado su nombre, su reputación, pisoteada por un hombre al que había considerado colega. No importa. Voy a sobrevivir. A un médico lo necesitan en todas partes. Las ruedas susurraban sobre el asfalto. Lejos, lejos, lejos. Por delante estaban la noche y lo desconocido. Pero justo en ese instante, mirando la oscuridad,
Valeria pudo respirar a pleno pulmón por primera vez en todo el día. Había tomado su decisión, y no se arrepentía. El autobús dio un último sacudón y se detuvo. Afuera se extendía una oscuridad primitiva, espesa, en la que no se adivinaba ni una sola luz. San Ignacio, soltó el chofer con indiferencia. Parada de 5 minutos. El que se baja, apúrese. A Valeria le costó trabajo bajar del portaequipaje la maleta pesada. Se puso la chamarra y bajó. La puerta se abrió con un chirrido, y una sofocante humedad de noche tropical le golpeó el rostro. El aire ahí era distinto, espeso, especiado, cargado de olor a tierra y a hojas. Saltó al asfalto agrietado. No había un alma alrededor, solo la caseta tapiada del vigilante. El autobús arrancó casi de inmediato. 1 minuto después, Valeria se quedó sola en medio de la selva. El silencio se le vino encima como una losa de concreto. ¿La doctora o qué? Salió una voz ronca desde la oscuridad. De entre las sombras apareció un hombrecillo con camisa gastada y sombrero de paja. A un lado había una camioneta pick-up vieja que ella no había notado entre los matorrales. «Soy médica», corrigió ella, procurando que la voz le saliera firme. «Valeria, me da igual». El hombre escupió al suelo. «Me dijeron que viniera por usted. Súbase, antes de que se apague el motor». Dentro del vehículo olía a gasolina, tabaco y perro mojado. El aire acondicionado zumbaba, pero casi no enfriaba. Más allá del parabrisas, bajo la luz de los faros, pasaban siluetas de árboles. Camino como tal no había. Apenas unas huellas entre enormes ceibas y palmeras. Los árboles formaban un muro, inclinándose sobre la vereda como guardianes de un mundo ajeno. ¿Falta mucho?, preguntó ella. «Como 50 kilómetros. ¿Y usted qué hace por acá? ¿La mandaron o vino por su cuenta?» El paramédico anterior se murió hace 1 mes. Se entregó al alcohol de pura tristeza. «Vine a trabajar», respondió Valeria con sequedad. El conductor soltó un gruñido burlón. Seguramente decidió que aquella mujer de ciudad no iba a durar mucho. El poblado de San Ignacio emergió de la oscuridad de manera inesperada. Casas bajas con techos de lámina, hundidas entre la vegetación, unos cuantos cuadros amarillos de luz, ladridos de perros. El conductor frenó frente a un edificio largo y bajo, en las afueras. «Ya llegamos». La ayudó a bajar la maleta y la dejó en el suelo. «La llave está arriba de la puerta. El generador está en el cobertizo y el agua en la cisterna, 2 casas más allá». Cerró la puerta de golpe y se fue. Las luces traseras rojas se disolvieron en la oscuridad. Valeria se quedó sola frente a la casa apagada. El viento húmedo hacía susurrar las hojas. Tanteó la llave, la metió en una cerradura hinchada por la humedad y la giró con dificultad. La puerta cedió con un gemido prolongado. Adentro hacía calor y estaba oscuro. Le golpeó en la nariz el olor a lugar abandonado. Polvo, hierbas secas. Valeria encendió un mechero. La llamita arrancó de la oscuridad unas paredes encaladas, una mesa vieja de madera, una cama de hierro con un colchón desnudo y un ventilador antiguo arrinconado en un extremo del cuarto. «Dios mío», susurró. Había que echar a andar el generador. Salió, encontró el cobertizo y se puso a forcejear un buen rato con el aparato antediluviano. El generador la contemplaba como una muda montaña de hierro. En su vida había encendido un generador diésel. Siempre había tenido suministro eléctrico central. Jalaba palancas, apretaba botones, hasta que del tubo de escape salió una nube de humo negro, y luego la máquina tosió y se apagó. Valeria iba de un lado a otro por el patio sin entender qué estaba haciendo mal. Se sentía impotente y terriblemente sola. La gran cirujana que salvaba vidas no podía con un generador. De pronto la puerta del patio se abrió de un golpe tan fuerte que chocó contra la cerca. Una figura enorme apareció en el umbral. «¿Qué? ¿Piensas volar todo o te vas a quedar sin luz?» La voz era baja, retumbante. El hombre entró, la apartó con el hombro. Era alto, ancho de huesos, y una barba espesa entrecana le cubría el rostro. En la mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la oreja, le corría una vieja cicatriz blanquecina. Extendió la mano hacia el aparato, movió algo con un chasquido metálico, cerró la llave de combustible, purgó el sistema. Sus movimientos eran precisos y seguros.
El generador estornudó y comenzó a zumbar con regularidad. En las ventanas de la casa se encendió una luz tenue. Valeria estaba junto a la cerca, secándose las lágrimas con la manga de la chamarra y tragando con avidez el aire nocturno. El desconocido se levantó y se volvió hacia ella. Tenía una mirada pesada, evaluadora. No le miraba el rostro, sino las manos, finas, de dedos largos, enrojecidas por el esfuerzo y la suciedad. «¿De ciudad?», no preguntó, afirmó. «Dicen que es cirujana». «Sí». Valeria se enderezó. «Valeria. ¿Y usted quién es? ¿Y por qué se mete sin tocar?» «Ernesto, el guardabosques del pueblo. Voy a tocar cuando dejes de hacer que todo explote». Sonrió apenas, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Aquí no es la ciudad. La selva no quiere a los débiles». «Y tú, por lo que veo, todavía no mucho. No pedí ayuda. Me las habría arreglado». «Ajá. Para el amanecer ya te habrían sacado cargando». Señaló con la cabeza el generador. «No le eches combustible húmedo. Primero purga el sistema». Se fue sin despedirse y regresó 10 minutos después con 2 bidones de agua. Los dejó junto a la puerta. «Toma, para que te laves. Mañana va a pasar el encargado». Y se disolvió en la noche. Valeria se apoyó contra la puerta y se dejó resbalar hasta el piso. Le temblaban las piernas. El generador zumbaba parejo detrás de la pared. El calor empezaba a extenderse poco a poco por la habitación, pero por dentro ella seguía helada. Miró sus manos, las mismas que el día anterior habían sostenido la vida de una niña. Allí no valían nada si no podían echar a andar un generador. La mañana empezó con unos golpes en la ventana. A Valeria le costó trabajo abrir los ojos. Había dormido con la chamarra puesta, tapada con una cobija vieja que encontró en el closet. El generador se había apagado durante la noche. Afuera estaba una mujer robusta, sonrosada, con un pañuelo de colores vivos en la cabeza. Observaba sin ninguna pena el interior de la casa. Valeria se levantó, se acomodó la ropa y se alisó el cabello. «Está abierto». La puerta crujió. La mujer entró, trayendo consigo olor a aire fresco y a tortillas calientes. «Buenos días. Soy Consuelo, la de la tienda. Le traje algo de comer». Dejó sobre la mesa un envoltorio con tortillas y un pedazo de queso. «Gracias», dijo Valeria, desconcertada. «Me llamo Valeria». «Sí, ya sabemos». Consuelo entrecerró los ojos con picardía. «Todo el pueblo anda alborotado. Dicen que la mandaron de la mera ciudad, que una eminencia. Pero, ¿por qué la mandaron? ¿Hizo algo o qué?» «Por contrato. Se necesita experiencia en zona rural», respondió Valeria con sequedad. Consuelo soltó un resoplido incrédulo mientras la recorría de pies a cabeza con la mirada. Los ojos se le detuvieron en los zapatos de cuero, en la cadena de oro bajo la blusa. «Ajá, experiencia. Oiga, doctora, revíseme la mano». Le plantó delante de la cara la palma derecha. Los dedos estaban ásperos, agrietados, y en la muñeca tenía un bulto feo. «Me duele horrible, no aguanto. Cuando cambia el clima, hasta me dan ganas de treparme por las paredes». Valeria cambió automáticamente al modo de trabajo. Le palpó la articulación con cuidado. La piel estaba caliente, inflamada. Higroma. Posible inicio de artritis. Aquí hay que limitar el esfuerzo, cargar menos peso. Consuelo soltó una carcajada echando la cabeza hacia atrás. «Cargar menos. Ay, no puedo. ¿Y quién va a ordeñar las vacas? ¿Quién va a cargar el agua, descargar la mercancía de la tienda? Mi marido toma». Retiró la mano de golpe. «Bueno, ya me voy. Y usted, doctora, pase si necesita algo. Pero tenga cuidado con sus consejos. Aquí hay que trabajar, no andarse cuidando». Consuelo se fue, dejando tras de sí olor a tortillas y una extraña sensación de incomodidad. Valeria entendió. Había sido un examen y lo había reprobado. El consejo médico correcto resultó completamente inútil para la vida real. Partió un pedazo de tortilla, se sirvió agua y comió de pie, mirando por la ventana los techos bajos y el humo que subía en columnas hacia el cielo. Entró 1 hora después al puesto de salud, que ocupaba la otra mitad de la casa. Reinaba la ruina. Los gabinetes vacíos, formularios viejos y polvorientos tirados en el piso, una camilla con el forro roto en una esquina. De medicinas, solo había yodo, verde antiséptico y una montaña de aspirinas vencidas. Bienvenida al infierno.
dijo en voz alta. Se pasó todo el día lavando, tallando, tirando basura. Había que cargar el agua desde la cisterna, y cada vez sentía miradas detrás de las cortinas. El pueblo la observaba. El pueblo esperaba a que se quebrara. Al caer la tarde, Valeria encendió el ventilador, se sentó a la mesa y puso delante de sí una hoja en blanco. Tenía que hacer una lista de lo necesario. Medicamentos, vendas, jeringas. Les escribiría a las autoridades, lo pediría, lo conseguiría. Pero la mano con la pluma se quedó inmóvil. En el silencio, de pronto crujió claramente una tabla del piso, luego otra. El miedo le cayó encima de repente. No el miedo agudo de aquel día en el quirófano con los pandilleros, sino un horror pegajoso, espeso, el del aislamiento. Estaba sola allí. Si algo pasaba, nadie lo sabría. Ernesto había dejado claro que ella no le caía bien. Consuelo nada más se reiría. 1 año. 365 días en aquel rincón húmedo y perdido. Llamaron a la puerta con suavidad, con inseguridad. ¿Quién es? Doctora, abra. Era una voz infantil, asustada. Valeria corrió hacia la puerta. En el umbral estaba un niño de unos 10 años, sin gorra, con la camisa desabotonada, la cara torcida por el dolor. Tenía el brazo derecho pegado al pecho, envuelto en un trapo ensangrentado. ¿Qué pasó? Fue el machete. Quise cortar una rama y le fallé. El dedo. Está colgando. Valeria lo metió deprisa a la habitación y lo sentó bajo la lámpara. Tranquilo, no llores. Vamos a ver. Desenvolvió el trapo. El dedo índice apenas se sostenía por un pedazo de piel. El hueso estaba partido. Los tendones sobresalían como hilos blancos. En la ciudad habría llamado a microcirujanos. Allí solo estaban ella, novocaína vencida y un juego de instrumentos en la maleta. ¿Cómo te llamas? Miguelito, susurró el niño, mirando la jeringa con los ojos abiertos por el terror. Miguelito, ahorita te voy a poner una inyección. Va a ser como una picadura de mosquito. Y luego vamos a acomodarte el dedo otra vez. ¿Eres hombrecito o no? Sí, asintió Miguelito, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas. Valeria trabajó rápido. Las manos que por la mañana no habían podido echar a andar el generador, ahora volaban. Anestesiar la herida, poner el torniquete, bisturí, pinza, aguja. Reconstruía el dedo como si fuera un mecanismo, ajustando los tejidos y suturando los vasos. Había poca luz, la lámpara parpadeaba, pero ella lo veía todo con una visión interior. La puerta se abrió. Ni siquiera volvió la cabeza. «Sostén la luz», lanzó al aire. Unos pasos pesados se acercaron. Alguien grande se colocó a su lado, tapando la corriente de aire. Dentro del círculo de luz apareció una mano con una potente linterna militar. El haz cayó justo sobre la herida. Valeria levantó la vista un segundo. Ernesto. La cara de piedra, pero en los ojos había algo nuevo. No burla, sino interés. ¿La sostienes? La sostengo. Tú cose, respondió él. Pasaron 40 minutos. El último nudo quedó hecho. Valeria puso el vendaje, inmovilizó el dedo con una férula hecha de un pedazo de regla. No había otra cosa a la mano. Listo, Miguelito. Vas a vivir. Y el dedo va a funcionar si me haces caso. El niño miraba la mano vendada como si fuera un milagro. Gracias, señora. Doctora Valeria. Lo corrigió ella. Ernesto apagó la linterna. ¿Y su papá dónde está? Dormido, borracho, respondió Miguelito con naturalidad. Yo vine solo. Ernesto asintió con gesto sombrío y miró a Valeria. Esta vez a la cara, no a las manos. Nada mal, dijo. Sonó casi como una medalla. Yo lo llevo a su casa y le explico al padre que esconda el machete. En la puerta se volvió. Te dejé agua junto al porche. No apagues el generador hasta que se vacíe el tanque. La puerta se cerró. Valeria se quedó sola. Pero ahora el silencio había cambiado. Ya no era hostil. La casa parecía haberla aceptado. Miró las manchas de sangre en el piso, agarró un trapo y se puso a tallar. Otra vez agua fría, otra vez trabajo. Pero ahora ya sabía que podía con eso. Diciembre cayó sobre San Ignacio con lluvias y bochorno. El aire vibraba con las cigarras, y cada respiro pesaba de tanta humedad. Valeria aprendió a distinguir los matices del clima tropical. Si sobre la selva flotaba una bruma inmóvil,
Había que esperar un aguacero al mediodía. Si el viento cambiaba de dirección, se venía tormenta. Aquella mañana, desde el amanecer, el cielo estaba cubierto de nubes color plomo. Afuera rugía un aguacero tropical que convertía las calles en ríos. En un mes de vivir allí, Valeria había cambiado. Se le había ido la palidez de ciudad. Las manos se le habían puesto ásperas por el trabajo. La mirada se le había vuelto más pesada. Ya no esperaba ayuda. Simplemente vivía. El foco del techo parpadeó y se apagó. «Claro, cómo no», dijo en voz alta. El generador se había quedado sin combustible otra vez. Valeria buscó las velas. Entre el estruendo de la lluvia se abrió paso otro sonido. El rugido pesado y forzado de un motor. Después vino un golpe sordo. El rechinar del metal y gritos. Valeria limpió el vidrio empañado. Frente al puesto de salud se había detenido un camión. De la cabina bajaron dos hombres envueltos en capas mojadas. Sacaban de la caja algo largo, oscuro, inmóvil. La puerta se abrió de golpe. Entró un hombre al que Valeria conocía como el capataz de los leñadores. Francisco. Tenía la cara gris, los labios le temblaban. «Doctora, recíbalo. A un muchacho lo aplastó un árbol. Está bien joven». Metieron a un muchacho de unos 20 años. Jadeaba, y con cada exhalación le brotaba espuma rosada en los labios. «A la mesa. Rápido. Córtenle la ropa, pero con cuidado. No hay luz, Valeria. ¿Cómo lo vas a abrir? Velas. Todo lo que haya, ya». Se inclinó sobre el muchacho. Pulso filiforme. El lado derecho del tórax hundido. Neumotórax. Múltiples fracturas de costillas. Posible ruptura pulmonar. Hemorragia interna. En un hospital de verdad, aquello habría sido una cirugía compleja. Allí, sobre una mesa de madera y a la luz de las velas, era una locura. Pero no había otra opción. Con ese clima ningún helicóptero iba a aterrizar. Por el camino deshecho no se podía llegar a la ciudad. A veces la verdad se revela demasiado tarde. ¿Están de acuerdo? Escriban su opinión en los comentarios. Si no hacía algo, el muchacho se apagaría en una hora. La puerta volvió a sonar. «Ya traje», se oyó la voz tranquila de Ernesto. Puso sobre la mesa una potente lámpara recargable. El haz de luz cayó sobre el campo operatorio. Brillante, blanco, implacable. «Sostén», soltó Valeria. «Ilumina aquí. Francisco, agárrale las piernas. No hay buena anestesia. Puede moverse». Llenó una jeringa. Las manos que una hora antes temblaban de cansancio, ahora trabajaban con la precisión de una máquina. «Alejandro, ¿me oyes?» El muchacho abrió los ojos turbios. «Ahorita va a doler. Aguanta. Vas a respirar mejor». Ernesto estaba inmóvil. La mano con la lámpara no tembló ni un milímetro. No miraba la herida, sino el rostro de Valeria. Los labios apretados, las gotas de sudor que le brotaban en la frente a pesar del ventilador encendido. El pulmón estaba desgarrado por una esquirla de costilla. Valeria trabajaba casi a ciegas, guiándose por las puntas de los dedos y por la experiencia de miles de cirugías. Daba puntos sobre carne viva que respiraba, sintiendo cómo la vida se le escapaba y atrapándola por la cola. Terminó cuando la última vela empezaba a consumirse. El pecho de Alejandro subía y bajaba con regularidad. La espuma rosada había desaparecido. Valeria se enderezó, y la espalda le respondió con un dolor salvaje. Las piernas se le doblaron. Habría caído si Ernesto no la hubiera sujetado por el codo, con firmeza, con fuerza, con seguridad. «¿Sigue vivo?», preguntó Francisco en un susurro. «Sigue vivo», exhaló Valeria. «Ahora lo principal es que no se enfríe. No apaguen el ventilador. Francisco, tú te quedas de guardia. Si se empieza a poner morado, me despiertas de inmediato». Se acercó al lavabo. No había agua. Ernesto desapareció y volvió con un bidón que dejó sobre la mesa. Mientras Valeria se lavaba las manos, Ernesto se sentó junto a la puerta, mirando fijamente un punto. La adrenalina se retiraba, y en su lugar llegaba un cansancio de plomo. Una hora después, cuando Alejandro dormía bajo la vigilancia del silencioso Francisco, Valeria entró en su cuarto. En la esquina, junto a la mesa, estaba sentado Ernesto. Sobre la mesa había una botella de tequila ya abierta, 2 vasos y queso con tortillas cortados en pedazos. «Siéntate», dijo él sin volverse. «Lo necesitas, si no te vas a desplomar».
Le sirvió medio vaso. De un trago. Ella bebió. El líquido de fuego le cayó al estómago como un nudo caliente. Ernesto le pasó una tortilla. Se quedaron sentados en silencio. El aguacero golpeaba las paredes allá afuera. Pero ahí, bajo la luz débil de la lámpara de queroseno, había seguridad. «Tú no estás aquí porque sí», dijo de pronto Ernesto. No era una pregunta. «Médicos como tú no vienen a este rincón por voluntad propia». Valeria miró sus manos. «Eché a perder la vida de un hombre», dijo en voz baja. Ernesto ni siquiera alzó una ceja. «¿En la mesa?» «No. Me negué a operar a un bandido para salvar a una niña. El bandido murió. Me echaron. Me dijeron que diera gracias por seguir viva». Esperó una condena, pero Ernesto guardó silencio largo rato, mirando la llama de la vela. «Mi esposa murió hace 7 años», dijo al fin, con voz apagada. «Apendicitis. Apendicitis simple. El paramédico estaba borracho, y no mandaron helicóptero desde la ciudad por los límites, por las cuotas. La cargué en mis brazos hasta la lancha. Creí que yo mismo iba a llegar. No llegué. Se me enfrió en los brazos, en medio del río». En la habitación cayó el silencio. Por primera vez Valeria vio detrás de la máscara dura a un hombre quemado por dentro por el dolor. Por eso la había mirado el primer día con odio y esperanza al mismo tiempo. «Lo siento», susurró ella. «Yo juré entonces». Apretó el vaso. «Pero hoy peleaste como una loba por un muchacho ajeno, en la oscuridad». Levantó la vista hacia ella. En sus ojos ya no había hielo. Había dolor, pero también había calidez. «Eres una médica de verdad, Valeria. Aquí todo se ve tal como es. Quién está podrido y quién es de acero». Se levantó. «Duerme. Yo me quedo con Francisco un rato. Te despierto si pasa algo. Ni siquiera hace falta que cierres con llave. Aquí todos somos de los nuestros». La puerta se cerró. Valeria apoyó las palmas en las paredes tibias. Por primera vez en un mes, sintió un calor de verdad. No por lo que había bebido, ni por la vela, sino por las palabras de aquel hombre huraño. En la ciudad había tenido cientos de conocidos, pero ninguno de ellos habría llevado un bidón de agua ni habría sostenido una linterna mientras ella cortaba carne viva. Se acostó. Afuera seguía cayendo la lluvia, pero ahora ese sonido le recordaba una canción de cuna. A la mañana siguiente la tormenta había amainado. El sol salió al cielo, convirtiendo el follaje mojado en un reguero de esmeraldas. Valeria salió al porche, entrecerrando los ojos por la luz. Consuelo se acercó a la entrada. «Ya me enteré», dijo en vez de saludar, desviando la mirada. «Sacaste adelante a Alejandro. Es sobrino mío, segundo». Consuelo se sonó la nariz. Sacó un frasco de la bolsa. «Toma, mermelada de tamarindo. Y leche. Anda, agarra. Necesitas recuperar fuerzas». Le metió el frasco en las manos y se alejó deprisa. Luego se volvió y gritó: «El sábado te caliento el temazcal. Ven, ya estuvo bueno de andar como si fueras una extraña». Valeria se quedó en el porche, apretando contra el pecho el frasco de mermelada, y sonreía. La vida seguía, y al parecer empezaba a gustarle. La primavera salió cruel y larga. Los caminos se volvieron puro lodo, al grado de que hasta los camiones se quedaban enterrados hasta los ejes. San Ignacio volvió a quedar aislado del mundo. Valeria estaba sentada junto al radio, tratando de pescar las noticias entre el chisporroteo de la interferencia. El locutor informaba con voz seca sobre retrasos en pagos, balaceras en la ciudad y, lo que le hizo apretarse el corazón, la fuga de un grupo de reincidentes extremadamente peligrosos de una prisión de máxima seguridad en el estado vecino, armados y sumamente peligrosos. Se recomendaba a los habitantes de las zonas cercanas extremar precauciones. La voz del locutor se ahogó entre el siseo. Valeria apagó el radio. En medio año se había acostumbrado a los sonidos de aquella casa, al olor de la madera húmeda, a la soledad. El puesto de salud estaba ya en orden. Los gabinetes brillaban, los instrumentos hervidos y desinfectados, los expedientes de los pacientes acomodados en una pila perfecta. Se acercó a la ventana. Estaba anocheciendo. Las calles del pueblo estaban vacías. En la casa de enfrente, donde vivía Ernesto, no había luz. Se había internado en la selva desde la mañana y había prometido volver por la noche, aunque podía quedarse a dormir en el campamento de caza.
Desde el lado del bosque se oyó el rugido de un motor. Los de por ahí no manejaban con ese clima. Cuidaban mucho sus vehículos. Un minuto después, una camioneta todoterreno sin placas, salpicada de lodo hasta el techo, frenó junto a la cerca. Los faros se apagaron, pero el motor siguió encendido en ralentí. Bajaron dos hombres. Valeria retrocedió instintivamente hacia la sombra, apartándose de la ventana. No eran leñadores. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, como los de animales acorralados. Uno, alto y encorvado, sostenía al otro, que arrastraba una pierna. Se dirigieron directamente al porche. No tocaron. La puerta se estremeció con una patada brutal. La cerradura endeble salió volando. ¿Hay alguien vivo aquí?, rugió una voz llena de dolor y rabia. Valeria agarró de la mesa una pinza metálica pesada. Un arma ridícula, pero sus manos actuaban solas. Salió al pasillo. «Aquí estoy. ¿Qué quieren?» Había dos hombres en la entrada. El que estaba sano sostenía en la mano una escopeta recortada. El cañón apuntaba directo a su vientre. Tenía el rostro ceniciento, los ojos hundidos, y en el cuello un tatuaje azul oscuro, una araña en su telaraña. «Doctora», escupió sobre el piso limpio. «¡Qué suerte! Atiende al cliente». Empujó al compañero hacia adelante. El otro soltó un quejido y se dejó caer por la pared, dejando una mancha marrón. Balazo en el muslo. «Lo venimos cargando desde ayer. Tiene fiebre, delira. Sácale la bala». «No soy cirujana», mintió Valeria, sintiendo cómo se le secaba la boca. «Soy paramédica. No tengo condiciones». «No mientas». El bandido dio un paso hacia ella y le apoyó el metal frío en la frente. Olía a sudor, dientes podridos y aceite de arma. En el pueblo dijeron que aquí vive una eminencia de la ciudad, que tiene manos de oro. Así que anda, manitas de oro, trabaja. Si él se muere, tú sigues. Valeria miró al herido. Unos 25 años. El rostro encendido por la fiebre, los labios partidos. La pernera del pantalón estaba empapada en sangre, que empezaba a secarse en una costra negra. La infección ya había empezado. Se notaba incluso desde ahí. «Al quirófano. Súbanlo a la mesa y prendan la luz. El interruptor está a la derecha». El miedo se replegó, empujado a un rincón lejano. Solo quedó el cálculo frío. Se lavó las manos, procurando no mirar su reflejo en el espejo. Otra vez bandidos, otra vez amenazas. Como si el destino se burlara de ella, mostrándole que era imposible escapar. «No hay anestesia de verdad», dijo al entrar al quirófano. «Solo novocaína. Va a doler». «A él le da igual», gruñó el mayor, sentándose junto a la puerta con la escopeta recortada sobre las rodillas. «Lo importante es que no se muera. Un movimiento de más y te hago un agujero en la cabeza. ¿Entendido?» «Entendido». Valeria rajó el pantalón. La herida era horrible. La bala había entrado hondo en los tejidos blandos. Había tocado el hueso, pero no había rozado la arteria. Un milagro. Alrededor del orificio de entrada, la piel estaba amoratada y caliente. La gangrena gaseosa todavía no empezaba, pero ya estaba tocando la puerta. «Sujétenlo. Se va a mover. Si me tiembla la mano, le corto un vaso y se desangra en 2 minutos». El bandido se levantó de mala gana y se echó sobre el pecho del compañero. Valeria hizo la incisión. El herido gimió entre dientes y arqueó el cuerpo. El quirófano se llenó del olor a pus y sangre fresca. Ella trabajaba con el bisturí, sintiendo con la hoja la resistencia de los tejidos. En ese momento todo estaba en sus manos. Un solo movimiento apenas desviado, y la arteria femoral quedaría cortada. Sujetó la bala con las pinzas. El pedazo de plomo cayó en la charola metálica. Ahora hay que limpiar y suturar. En ese momento, afuera, entre el ruido de la lluvia, se oyó el crujido de una rama. Quedito, apenas perceptible. El bandido alzó la cabeza de golpe. «¿Qué fue eso?» «Ramas», dijo Valeria en voz alta, tratando de tapar el sonido. Se levantó el viento. «Sujételo mejor. Voy a lavar con peróxido. Arde». El bandido volvió a inclinarse sobre la mesa, pero ahora los ojos le corrían por toda la habitación. La puerta del quirófano estaba entreabierta. En el pasillo oscuro pasó una sombra. Enorme, silenciosa. Ernesto. Cómo se había enterado no importaba. Había visto la luz. Había notado la camioneta. Estaba ahí.
Solo necesitaba distraer al bandido un segundo. Ya voy a cerrar. Necesito ayuda. Pásame aquella ampolla de la mesa. Agárrala tú. Estoy estéril. Si toco algo no estéril, se le va a infectar la sangre. ¿Quiere cargar un cadáver? El bandido soltó una maldición, dejó al herido y se estiró hacia la mesa de instrumentos, dándole la espalda a la puerta apenas un segundo. Eso bastó. De la oscuridad del pasillo apareció Ernesto. En la mano le brilló apenas un cuchillo de caza. No golpeó. Simplemente le rodeó el cuello al bandido con un agarre poderoso y tiró hacia atrás. La escopeta recortada tronó, escupiendo una carga de postas al techo. El yeso cayó como lluvia. Valeria se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. La mesa de instrumentos se volcó con un estrépito espantoso. El bandido era fuerte y nervudo. Se retorcía, tratando de alcanzar a Ernesto con las piernas, pero el guardabosques lo tenía sujeto con un agarre mortal, apretándole poco a poco la carótida. El herido sobre la mesa intentó incorporarse, tanteando con la mano en busca de un arma. Valeria agarró la charola metálica pesada y se la dejó caer sobre la cabeza con todas sus fuerzas. ¡Quieto! El joven se desplomó. Un minuto después, todo había terminado. El mayor yacía en el suelo, atado con correas de la camilla, jadeando y mirando a Ernesto con los ojos inyectados en sangre. Ernesto respiraba con dificultad, secándose el sudor de la frente. En el pómulo se le hinchaba una raspadura. ¿Estás bien?, preguntó, volviéndose hacia Valeria. Ella estaba sentada en el piso, entre vendas y ampollas regadas. Las manos que hacía un momento habían sostenido el bisturí con firmeza le temblaban con un temblor fino. Sí, le saqué la bala. Ernesto la levantó del suelo como si no pesara nada y la apretó contra él. Olía a lluvia, selva y pólvora. Tranquila, tranquila, ya está. Ya se acabó la corrida. Valeria hundió la cara en su chamarra mojada. Las lágrimas que había estado conteniendo durante medio año salieron de golpe. Eran como aquellos, con la pistola. Y yo no podía. Lo sé, Valeria, lo sé. Lo hiciste muy bien. No habría llegado a tiempo si no lo hubieras distraído. Se quedaron así unos 5 minutos, en medio del quirófano destrozado, bajo el foco que parpadeaba. 2 soledades salvándose mutuamente de un mundo enloquecido. Después Ernesto se apartó. Hay que llamar a la policía, al distrito, que vengan por ellos. El teléfono no sirve. Se cayeron los cables. Entonces mañana los llevamos nosotros. Y mientras, al sótano. Ahí está fresco. No se van a escapar. El herido necesita antibióticos. Ernesto sonrió. La sonrisa le salió torcida, pero buena. Eres incorregible. Ponle la inyección a tu paciente y luego nos vamos a mi casa. Yo ya lo tengo todo listo. No vas a quedarte aquí. Aquella noche Valeria durmió por primera vez fuera de su casa sofocante. Ella durmió en la cama ancha de Ernesto, y él se acomodó en el piso sobre un petate, con el rifle junto a la mano. Ella yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración del hombre dormido. El miedo se había ido. En su lugar había llegado una extraña y olvidada sensación de protección, como en la infancia, cuando su papá cerraba la puerta y decía: «Aquí estoy, no tengas miedo». A la mañana siguiente, cuando una patrulla vino por los fugitivos, Ernesto al final sí logró comunicarse por la radio de la Guardia Forestal. El oficial le estrechó la mano largo rato al guardabosques y luego se acercó a Valeria. «Gracias. Son los mismos que se escaparon de Río Pardo. Ya llevan 3 asesinatos nada más esta semana. Nos ayudaron muchísimo. Nada más llévenselos de aquí». Sonrió ella con cansancio, apoyándose en el hombro de Ernesto. La patrulla se fue, llevándose a los lobos de vuelta a la jaula. Valeria y Ernesto se quedaron de pie en el camino convertido en lodo. La lluvia había cesado. Entre las nubes rasgadas asomaba un cielo pálido de mañana. «Bueno, doctora». Ernesto le tomó la mano. La palma estaba cálida y áspera. «¿Nos tomamos un té?» «Sí», respondió ella con sencillez. «Con tamarindo». No sabía si algún día volvería a la ciudad, a la gran cirugía. Pero en ese momento, mirando el perfil de aquel hombre severo con cicatriz, entendió que su hogar ahora estaba ahí. El año 2005 llegó a San Ignacio en silencio, trayendo olor a mango maduro y a la primera frescura de la mañana. El pueblo había cambiado. Donde antes se pudrían cercas torcidas,
Ahora había casas sólidas. En los techos brillaban antenas parabólicas. Valeria estaba de pie en el porche del hospital nuevo. Ya no era aquel puesto de salud miserable, sino un verdadero hospital con 20 camas, construido 3 años antes con dinero de la empresa maderera. Las paredes olían a pintura fresca y antiséptico. A sus 52 años se veía mejor que a los 40. Había desaparecido aquel desgaste, aquella pátina gris de desesperanza. Ya no se teñía las canas. Las arrugas alrededor de los ojos ya no eran de llanto, sino de sonrisas. «Valeria», la llamó la jefa de enfermeras, Lucía, corriendo por el sendero. «La ambulancia aérea está llamando. Viene un vuelo de la ciudad». Valeria frunció el ceño. No mandaban un helicóptero sin una razón de peso. ¿Qué pasó? Dicen que es un servicio privado. Un pez gordo de una ciudad grande trae a su nieto. En la región los rechazaron. Es un caso complicado. No aguanta hasta la ciudad. El operador dijo: «Llévenlo con Valeria. Ella tiene manos de oro. Ella lo saca adelante». Valeria sonrió apenas. 10 años atrás, su nombre se pronunciaba en voz baja, como una maldición. Ahora se pronunciaba como la última esperanza. «Preparen el quirófano y llamen al anestesiólogo que deje tirado su huerto». 20 minutos después, sobre el pueblo empezó a crecer un estruendo. Un enorme helicóptero blanco y azul descendió pesadamente sobre la plataforma detrás del hospital. La puerta se abrió. De allí saltó un hombre con un caro abrigo de cachemira, completamente fuera de lugar allí, en medio de la selva. Gritaba algo, agitando los brazos, apurando a los pilotos, que sacaban una camilla. Valeria salió a su encuentro. El hombre corrió hacia ella. Viejo, fofo, con el rostro hinchado y surcado por venitas rojas. La marca de una vida cómoda, pero llena de nervios. En los ojos, un terror animal. «¿Dónde está el médico? Necesito al mejor. Pagaré lo que sea, pero sálvenlo». Valeria se quedó inmóvil. Esa voz, chillona, quebrándose en falsete. Conocía esa voz. La había oído 10 años atrás, cuando él la mandó al infierno. Vargas, el mismo que le arruinó la vida para salvar su puesto. Había envejecido, se había consumido. Tenía menos poder y el triple de miedo. La miraba sin verla. Para él no era más que una figura con bata blanca. «¿Qué tiene el niño?», preguntó Valeria con frialdad. «El abdomen agudo». Vargas hablaba entrecortado. «Esos idiotas de la ciudad dijeron que era intoxicación, pero ya debe ser peritonitis. Es mi nieto, Daniel, el único». En la camilla yacía un niño de unos 7 años, pálido hasta verse azulado, con la naricita afilada. Gemía bajito, apretando las rodillas contra el vientre. Valeria le puso una mano en el abdomen, duro como una tabla. Signo de Bloomberg positivo. Pulso acelerado. Peritonitis difusa. El apéndice reventó. El tiempo se está acabando. Al quirófano, ya. Vargas iba detrás de ella, agarrándola de la manga. «¿Aquí tienen condiciones? ¿Anestesia de verdad? La voy a demandar si algo sale mal. Voy a llamar al ministerio». Valeria se detuvo en seco. Los camilleros se quedaron inmóviles con la camilla. Ella se volvió despacio y lo miró directo a los ojos. «¿No me reconoce, Vargas?». Él la observó con atención. Primero vino la confusión, luego el destello del reconocimiento y al final, el shock. Se le entreabrió la boca. «¿Valeria? ¿Tú?». «Sí, la misma a la que usted despidió por salvar a una niña. La misma a la que mandó a este rincón perdido». Vargas se puso blanco. Miró las puertas cerradas del quirófano, a donde ya se habían llevado a su nieto, y luego volvió a mirarla. «Dios mío, no te vas a vengar. Él no tiene nada que ver. El culpable fui yo, lo sé. Pero él». Había tanta humillación y tanto miedo en su voz, que Valeria no sintió odio, sino asco. Ahí estaba, por fin, aquel eco. 10 años atrás él habría sacrificado al hijo de otro. Hoy había traído al suyo con la mujer a la que había destruido. «Yo soy médica, Vargas», dijo ella, y en la voz le sonó el acero. «A diferencia de usted, yo no negocio con vidas. Espere aquí y rece para que yo alcance a corregir los errores de sus doctores de élite». La cirugía duró 2 horas. La peritonitis purulenta siempre es caminar sobre el filo de una navaja. Valeria trabajó concentrada, olvidándose de quién esperaba detrás de la puerta. Sus manos,
las mismas que Vargas había dado por perdidas, limpiaban la cavidad abdominal centímetro a centímetro, suturaban, colocaban drenajes. La asistía un joven cirujano llegado por contrato un año atrás, que miraba a Valeria como si fuera una diosa. Cuando puso el último punto, sintió que le temblaban las piernas, no de miedo, sino de tensión. Quizá aquel era el examen más importante de su vida, el examen ante su propia conciencia. Salió al pasillo mientras se quitaba la mascarilla. Vargas estaba sentado en una banca, con la cabeza entre las manos. A un lado estaba Ernesto. Había llegado en cuanto supo del helicóptero. Permanecía callado, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un guardián. Al ver a Valeria, Vargas se levantó de golpe y se tambaleó. ¿Está vivo? Está vivo. Vargas se dejó caer otra vez en la banca y se echó a llorar en silencio, con sollozos apagados, embarrándose las lágrimas en la cara arrugada. Gracias, Valeria. Gracias. Ernesto se acercó a su esposa y la rodeó por los hombros. Vamos, necesitas sentarte. Ya te puse el té. Vargas levantó la cabeza. Los miraba a ellos, a aquella mujer erguida, llena de una fuerza interior que parecía brillar, y al enorme hombre sereno junto a ella. Miraba sus manos que se tocaban, las miradas que intercambiaban, y de pronto entendió. Entendió que había perdido. Sí, tenía una clínica, una cuenta bancaria, un departamento con vista a la bahía, pero no tenía eso. No tenía a una persona que fuera capaz de pararse por él como un muro. No tenía paz, no tenía la conciencia limpia. La había expulsado al infierno, y ella había llegado al paraíso. Él, en cambio, habiéndose quedado en el paraíso, se había construido su propio infierno. Valeria, dijo con voz ronca cuando ella ya se iba. Puedo hacer algo, llevarla a la capital, darle un departamento. Talentos así se desperdician aquí. Valeria se detuvo y se volvió con una leve sonrisa. ¿Se desperdician? Mire por la ventana. Él giró la cabeza obedientemente. Afuera resplandecía un otoño dorado. La selva estaba vestida de verde y oro, majestuosa y eterna. Por el patio del hospital pasaba una madre joven con una carriola. Al ver a Valeria a través del cristal, le hizo un gesto con la cabeza. Aquí está mi casa, aquí están mis pacientes, aquí está mi esposo. ¿Y en su capital qué hay que yo no tenga? ¿Prisa y miedo? No, gracias. Tomó a Ernesto del brazo. Vamos, estoy agotada. Se alejaron por el largo pasillo inundado de sol, y Vargas se quedó sentado en la banca oficial, solo y miserable con su caro abrigo en medio de la selva, que resultó juzgar a la gente con mucha más justicia que cualquier tribunal de este mundo. La mañana después de la operación amaneció tranquila y transparente. En la unidad de cuidados intensivos, donde estaba acostado Daniel, de 7 años, el monitor pitaba con ritmo constante, marcando los latidos de aquel pequeño corazón que todavía la víspera podría haberse detenido para siempre. Valeria estaba sentada en un sillón junto a la ventana. No había dormido en toda la noche. Se había quedado de guardia, viendo cómo cedía la fiebre, cómo las mejillas del niño volvían a ponerse rosadas, cómo la respiración se estabilizaba. La puerta chirrió apenas. En el umbral apareció Vargas. En esas 24 horas había envejecido 10 años. El traje arrugado, la corbata había desaparecido, y en las mejillas le había brotado una barba entrecana. En la mano sostenía un vasito con agua, y el agua le temblaba. ¿Puedo? Valeria asintió. Él se acercó a la cama de su nieto, se arrodilló directamente sobre el linóleo y tocó con cuidado la mano del niño dormido. «Está respirando», murmuró Vargas, y en ese hecho tan simple se encerraba para él, en ese momento, todo el universo. La temperatura ya está normal. En una semana va a estar corriendo. Vargas levantó la vista hacia ella. En sus ojos ya no había ni brillo ni arrogancia. Solo quedaban el vacío y una amarga comprensión. «¿Por qué?», preguntó. «Después de todo lo que yo te destruí. Te aventé a este rincón perdido entre criminales. Pensé que ibas a desaparecer. Y tú salvaste lo más valioso que tengo». Valeria se puso de pie y se acercó a la ventana. Detrás del vidrio, el pueblo despertaba entre la niebla de la mañana. Salía humo de las chimeneas, se oían ladridos de perros. Ese era su mundo. Vivo, real, sin necesidad de fingir. «Usted no entendió nada»,
dijo. Yo lo salvé no por usted ni por mí. Lo salvé porque soy médica. ¿Recuerda el juramento? No el que se recita en la graduación por cumplir, sino el que se lleva adentro. Se volvió hacia él. El sol que se levantaba sobre la selva iluminó su rostro. Y además, usted dijo que me destruyó. Se equivoca. Usted me dio la vida. Allá, en la ciudad, yo era una función. Una mujer siempre cansada, con el refrigerador vacío y tardes solitarias. Salvaba a otros, pero yo misma me moría de frío por dentro. Usted me mandó al lugar donde aprendí a entrar en calor. Usted me regaló este bosque, esta gente. Usted me regaló a mi esposo. Ernesto apareció en la puerta de la sala. Había ido a ver a su esposa y le llevaba el desayuno caliente en un termo. Al ver a Vargas de rodillas, se detuvo sin entrar, pero su sola presencia llenó el espacio de una fuerza serena. Valeria le sonrió a su esposo apenas con los ojos y continuó. Si no hubiera sido por su ruindad de hace 10 años, yo jamás habría sabido lo que significa ser verdaderamente feliz. Así que lo perdono. No porque usted lo merezca, sino porque yo ya no guardo rencor. Una persona feliz no tiene tiempo para odiar. Vargas se levantó lentamente. Miraba a Valeria como se mira algo que uno intentó destruir y, sin embargo, sobrevivió. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó la cartera. Quiero construirle un ala nueva al hospital. El equipo más moderno, tomógrafo, todo lo que usted diga. Déjeme por lo menos pagar, ya que no puedo reparar. Valeria negó con la cabeza. No necesitamos tomógrafo. Tenemos todo lo necesario para la atención de primera respuesta, y los casos complicados los mandamos al distrito. Pero si de verdad quiere hacer algo, compre una ambulancia en condiciones. Buena, resistente, que aguante el camino, para que nuestra gente no se muera en la caja de camiones rumbo al hospital. Será así, dijo Vargas de inmediato. Mañana mismo. 2 ambulancias completamente equipadas, se lo prometo. Se quedó allí un minuto más, sin saber cómo irse. Luego hizo una reverencia torpe, no a ella, sino a algún punto en el espacio, quizá a ese Dios en el que nunca había creído, y salió rápido de la sala. 3 horas después, el helicóptero volvió a levantar una nube de polvo sobre el patio del hospital. Daniel, ya consciente y sonriéndole débilmente a Valeria, fue subido a la cabina. Vargas se demoró junto a la escalerilla. Se acercó a Valeria y a Ernesto, que estaban de pie uno junto al otro tomados de la mano. Adiós. Voy a intentar vivir de otra manera. Inténtelo, respondió Ernesto con voz grave. Nunca es tarde para volverse persona, aunque uno sea jefe. El helicóptero rugió, se elevó y se llevó a los visitantes de vuelta a su mundo acelerado y frío. Valeria siguió con la mirada el punto que se alejaba en el cielo. El viento le agitaba el cabello. Sentía cómo de sus hombros se desprendía una carga enorme e invisible que había arrastrado durante 10 años. El agravio, la rabia, el deseo de demostrar que tenía razón. Todo eso se fue con el helicóptero, se disolvió en el cielo azul. Solo quedaron el silencio y el calor de la mano de Ernesto en la suya. Entonces, ¿nos vamos a casa? Ernesto la abrazó por los hombros. Allá se te está enfriando la sopa y llevas un día entero sin comer bien. A casa. Ella apoyó la mejilla en el suéter áspero de él, aspirando aquel olor familiar a selva. Oye, ¿y si hoy vamos al temazcal a aflojar los huesos? Ernesto soltó una carcajada. Su risa sonó como un trueno, poderosa y bondadosa. Vamos, claro que vamos. Y también ponemos a hervir hierbas y nos tomamos un té de manzanilla. Ya estuvo bueno de hazañas. Una médica no puede vivir sin hazañas, sonrió ella. Pero hoy solo soy esposa. Caminaban despacio por la calle del pueblo. La gente los saludaba. Preguntaba por la salud del niño. Para ellos, Valeria ya no era solo la doctora. Era parte de su tierra, de su vida. Por la tarde, cuando el sol se escondió detrás de las copas de los árboles y tiñó el cielo de rojo intenso, Valeria y Ernesto estaban sentados en el porche de su casa. A sus pies dormitaba un perro viejo, y en sus manos humeaban tazas de té de hierbas. Valeria miraba la selva, oscura, infinita, majestuosa. Recordó el día en que llegó allí asustada, sola, perdida. Creyó que era el final. Resultó ser el principio. El destino, como un cirujano sabio, a veces nos hiere para curarnos. Nos corta lo que sobra.
el orgullo, la prisa, los amigos falsos, y nos deja solo lo esencial. ¿En qué piensas?, preguntó Ernesto, cubriéndole la mano con la suya. Pienso en que el frío no está afuera, el frío está adentro, y no hay medicina que lo cure en una farmacia. ¿Y dónde se consigue? En ninguna parte. Solo se puede encontrar, como yo te encontré a ti. Apoyó la cabeza en su hombro. Dentro de la casa, un reloj antiguo marcaba el tiempo de su otoño feliz. Muy lejos, en la gran ciudad, brillaban los letreros de neón, rugían los autos, la gente corría detrás de un éxito fantasma. Y allí, en el borde del mundo, dos personas callaban lo más importante, calentándose mutuamente con el calor de sus corazones. Y en ese calor no había lugar para el dolor, ni para el miedo, ni para el pasado, solo para el amor, simple como el pan y eterno como aquella selva. La vida muchas veces nos manda al exilio para que ahí podamos encontrarnos. La verdadera riqueza no son las cuentas bancarias ni los cargos rimbombantes, sino la conciencia limpia y las manos cálidas de la persona amada. El perdón no es un regalo para quien nos hizo daño, sino la liberación del alma propia. Solo cuando soltamos el mal, dejamos espacio para la felicidad. Gracias por estar conmigo hasta el final. Escriban unas palabras sobre ustedes y su opinión sobre esta historia. Siempre leo los comentarios. Suscríbanse al canal para no perder contacto y activen la siguiente historia ahora mismo.